lenguaje de programación avanzado 1. El grupo está conformado por los compañeros Juan Fernando Vázquez Correa, Mario Alberto Cera, Jan Anderson Echeverría González, Alison González Arbos, William Alexander Gasca y Farid Alexander Romero Bonilla. Esta unidad 4 nos está solicitando en el trabajo construir una interfaz gráfica de usuario utilizando el AWT de SwingHat, teniendo en cuenta un algoritmo de ordenamiento y búsqueda, es decir, que tenga una interfaz gráfica que esta nos permita al usuario ingresar datos de un arreglo y este nos los ordene. Debe mostrar un paso a paso y realizar un ordenamiento del arreglo. Entonces, para eso nosotros utilizamos una lista de ordenamientos, que son las 3 fundamentales, que serían el ordenamiento de selección, el método de ordenamiento de selección, que es un método que nos ayuda a buscar el elemento más pequeño del array y poner en la primera posición. Luego, entre los restantes, se busca el elemento más pequeño y se debe colocar este en el segundo lugar y así sucesivamente hasta que este coloque su último elemento. Tenemos también el ordenamiento de inserción directa, que es un método que nos hace tener una sublista ordenada de elementos del array e ir insertando del resto en un lugar adecuado para que la sublista, no pierda un orden. Entonces esa sublista ordenada va haciendo cada vez mayor, de modo que al final la lista entera quede ordenada, muy clara. Para esto también utilizamos el método de burbuja que el compañero Farid nos los va a explicar un poco más. Farid, el micrófono. Oh, disculpa. El método burbuja que vamos a analizar es un algoritmo que, de acuerdo a las pruebas que hemos realizado con el trabajo, vemos que es poco eficiente por la cantidad de pasos que debe realizar. ¿Este método en qué consiste? En analizar pares adyacentes del arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, organizarlos y seguir a la siguiente posición. Es decir, hacemos un ejemplo. Estos 2 pares de números son adyacentes. Él entra a evaluarlos. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? De acuerdo al método burbuja, ¿qué hace? Acá está el 8, aquí está el 4, él intercambia la posición. Ya estos pares quedaron ordenados. Y ahora él continúa en el siguiente paso. Es decir, este 4 ya quedó menor, lo suelta. Este 8 pasa a la primera posición, sigue con el siguiente número o la siguiente posición, que es el número adyacente, lo analiza nuevamente, si es el caso, lo cambia de posición, primera y segunda posición, y continúa así sucesivamente hasta terminar la lista. Este método funciona así. Lo que hace es que tiene que hacer muchos recorridos en la lista y esto puede generar mucho consumo de recursos y pues el análisis va a ser lento. Entonces, básicamente el método funciona así durante todo el recorrido. Continuamos con Juan Fernando, que nos va a explicar paso a paso el algoritmo que se desarrolló para el ejercicio. Entonces, Juan, adelante. Gracias. Como se menciona, decidimos incluir los 3 métodos de ordenamiento, los 3 métodos de ordenamiento principales que tenemos bajo la teoría que se está manejando, burbuja, selección e inserción. Para hacer el desarrollo de estos ejercicios, de este ejercicio como tal, utilizamos una clase principal que se llama ventana principal. Se llama ventana principal, el cual lo tenemos en un paquete, se llama tarea 4. Decidimos pues empaquetarlo cada trabajo e importar las diferentes
clases como tal gráficas para manejo de interfaz de usuario. Tenemos la AWT, que es una de las clases, de las primeras clases gráficas de recursos gráficos o de atributos gráficos que tiene Java, que salió en la versión 1.0. Manejamos, esta clase maneja también las acciones por usuario, los eventos como tal, el evento click, el evento select, la selección de una lista desplegable como tal. Y swing, que es una clase como tal que se utiliza, que es una clase mucho más mejorada que AWT, que salió en la versión 1.2 de Java y mejora un poco más el tema de gráficos y de interfaz de usuario. La diferencia entre la una y la otra para entendimiento como tal es que Swing es una clase heredada de AWT. AWT es un clase padre como tal, es heredada y tiene unos atributos adicionales. La diferencia en que Swing no trabaja, la diferencia es que Swing trabaja sobre ventanas, sobre la misma ventana gráfica de la máquina como tal, y AWT utiliza recursos para generar sus gráficos, depende de los recursos del sistema operativo. Por eso AWT se tuvo que mejorar se tuvo que mejorar la clase como tal que se llama Swing, se tuvo que mejorar porque las aplicaciones están teniendo conflicto en cada sistema operativo distinto. Como Java es multiplataforma, se puede poner en cualquier plataforma. También utilizamos una clase útil de arrays para mostrar la impresión de los arrays, cómo está el arreglo, cómo se imprime el arreglo como tal. Entonces, como veníamos mencionando, tengo una clase principal perdón, que se llama ventana principal, que es una herencia de JFrame, que viene de la clase Swing como tal. Las clases como tal se denominan como con J. O sea, JFrame, JText Combo Box, JButton, JText Area, JText Field, como tal. Y esta clase como tal, esta clase heredada como tal, esta nueva clase como tal va a tener un comportamiento de acción de usuario. Por eso se llama Action Listener, que es un comportamiento para eventos de usuario o acciones de usuario como tal. Dentro de la clase tenemos los siguientes atributos, los atributos de texto, de cajas de texto, que es un JTextField, un JCombo, que es una lista desplegable, un JButton, que es un botón, y un JTextArea, lo utilizamos para el resultado, que es para el ordenamiento como tal del arreglo. También utilizamos adicionalmente el arreglo, utilizamos un atributo que se llama arreglo y un atributo de entero que es para contar los pasos. Dentro del constructor como tal tenemos la ventana. El constructor como tal, pues tenemos la ventana, tenemos los atributos de size, de tamaño, de localización, del título, como tal, del marco como tal, del JFrame como tal. Por aquí voy a dar una ejecución para mostrar en ejecución cómo está cómo está. Tenemos por acá con el set title, tenemos por acá pues, el texto del marco como tal. Acá están cada uno de los arreglos que mencioné. Dentro de este objeto ventana, vamos a empezar a cargar los atributos que son las cajas de texto, los combos, los botones, como tal. Aquí mencionamos que el botón se va a cargar con 3 elementos: burbuja, selección, inserción, que es el con botón de algoritmos. Tenemos el botón de ordenar, tenemos las cajas de texto donde le damos las dimensiones de tamaño, eh, donde al botón ordenar le mandamos que va a tener un evento, una acción listener como tal.
Por acá, dentro del mismo objeto, recordemos que Java es todo orientado a objetos. Vamos a crear un panel y agregar los componentes de su panel. Entonces empezamos con un panel 0, donde el panel 0 tenemos esa primera parte que es la unidad de trabajo, el título, el título del trabajo realizado, que es donde están mis compañeros como tal. Esto lo cargamos creamos un objeto LBL encabezado, que es un label como tal, creé un label como tal, una clase label como tal personalizada, pues y una clase label heredada de la clase principal JLabel como tal. Aquí lo que quería buscar era que me pudiera buscar saltos de línea, me pudiera realizar un salto de línea, lo que yo ingresara entre un solo label y no utilizar varios labels para cada título como tal. Entonces acá lo que hice fue que utilicé una etiqueta HTML, un código HTML para poder hacer tabulaciones dentro del label como tal. Entonces acá pues se explica un poquito que se creó una clase heredada de JLabel y como tal acá se utiliza acá para cada texto como tal y y se introduce en el objeto en LBL encabezado. Le damos un color y lo adicionamos al panel encabezado. Luego de esto adicionamos este panel 0 lo adicionamos al objeto ventana principal. Y al panel le agregamos el label como tal que tenemos cargado. Un solo label, acá vemos que es un solo label, un solo objeto label para toda esta cantidad de datos. Listo. Continuando, creamos otro panel. Otro panel. Y este panel es para los componentes de label, arreglo, combo box y botón. Este panel también nos ayuda a posicionar estos controles, arreglos, el textbox, donde va a ser los datos de entrada del array o del arreglo como tal. Y aquí está la selección como tal del algoritmo que vamos a utilizar y un botón de ordenar, que es el que va a hacer la ejecución del ordenamiento como tal. A ese panel como tal también le adicionamos todos los componentes al panel y se lo agregamos al objeto principal, ventana principal. Después tenemos un panel 2, que es donde vamos a mostrar los objetos de salida, los datos de salida como tal, y ese dato de salida como tal se lo agregamos nuevamente a la ventana principal, que es el objeto principal donde estamos agregando pues como todos estos componentes y atributos como tal. Visualizamos los datos y le damos un Default Close Operation, que es para que si yo cierro la ventana, el programa no me siga ejecutando. Y esto es una buena práctica que recomiendan en Java manejarlo para que en el momento del cierre del frame, del cierre del JFrame, el cierre del marco, el programa no siga consumiendo recursos y pueda liberar memoria como tal. Java es muy bueno para optimizar recursos de memoria, pero no debemos de abusar y tener buenas prácticas en nuestros desarrollos. Manejamos un try catch como tal dentro del objeto principal, donde si hay una excepción como tal en toda la construcción de la ventana principal, al agregarle alguno de los labels, alguno de los componentes, pues me puede sacar una excepción. Y aquí hay un manejo de excepciones óptimo como tal. Teniendo en cuenta ya tenemos el objeto creado con todos sus atributos. En la ejecución, recordemos que hicimos el marco como tal se heredó del JFrame y el marco como tal tiene unas acciones de usuario que debemos de tener en cuenta. En este caso es en el momento del clic o en el momento de la selección, el programa me debe realizar algo. Para este caso, que en el botón clic como tal, de nuestro ejercicio, el botón clic simplemente me va a decir, me va a cargar todo lo que entre por acá por el text de salida, el text de entrada, perdón.
Y el test de entrada me va, el test del arreglo como tal, el test del arreglo, todos los datos de entrada como tal me lo va a llevar a una variable tipo arreglo para poder esa variable tipo arreglo hacerle un split. El split es básicamente, me va a tomar un dato y el diferenciador entre un dato y el otro es una coma. Por acá vamos a hacer un ejemplo claro de una inserción de un arreglo que los datos del arreglo van a estar separados por coma. Al darle los métodos de ordenamiento en el evento click, pues efectivamente en el text de salida me va a decir el arreglo de entrada es el arreglo desordenado y me va a mostrar cada uno de los pasos. Entonces acá voy a explicar cómo es el funcionamiento. Luego de hacer el split del arreglo a un array, a un array como tal, simplemente lo que vamos a decir, lo que yo seleccione aquí en el combo como tal, me va a llamar un método, una acción que se va a llamar burbuja, aquí en este switch case como tal, y me va a ir a buscar hacer el ordenamiento, él me va a hacer el algoritmo de burbuja como tal, donde ya tengo pues como no estoy dentro de la misma clase, puedo llamar el arreglo, es un arreglo público, pues es la variable, el atributo es público como tal y me lo puedo llamar y aquí empiezo yo a hacer como toda la lógica. La burbuja como tal tiene dos for anidados para poder hacer el recorrido de cada una de las posiciones del arreglo. Por eso mencionaba el compañero Farid que es la burbuja es un método de ordenamiento no tan eficiente para datos, porque requiere recorrer todo el arreglo y comparar el valor menor frente a todo el arreglo como tal. Entonces acá miren que acá está el for, dos for para hacer dos recorridos en el arreglo, por cada posición se tiene que recorrer todo el arreglo como tal. Entonces acá pregunta si el arreglo es mayor que el arreglo en la posición más uno. Y si es mayor, pues simplemente hace el intercambio de los datos como tal. Entonces acá simplemente aquí estamos imprimiendo pues como tal y hacemos el paso a paso de, del, del, del método como tal. Acá nos dice que al final el arreglo se ordenó ascendentemente. Aquí muestra como el ejemplo. Y dice que utiliza 15 pasos para ordenar el arreglo como tal. Bajo estos datos, yo puedo ingresar datos mayores a estas 6 posiciones como tal o como tal. El arreglo como tal no tenemos una posición fija como tal, sino una posición variable. Si se le doy el algoritmo de inserción y darle clic, me va a ir a la inserción, como se ve acá, se va a la inserción como tal y hace pues el algoritmo de inserción. Para el algoritmo de inserción tenemos un for y un while. Tenemos un for y un while, perdón, anidado, el cual simplemente el primer for es para hacer el recorrido de todo el arreglo y el while es para preguntar si el arreglo en la posición que está recorriendo el for es mayor a la variable temporal. Tenemos una variable temporal, el cual está cargada con el primer recorrido del for en la posición para guardar si ese valor es mayor a la posición que se va a preguntar. Aquí tenemos el recorrido y simplemente lo que hacemos es que vamos imprimiendo por cada recorrido en el for, vamos imprimiendo el paso, pues cómo va quedando el array como tal. Para este caso utilizamos solamente 5 pasos. Aquí podemos evidenciar que el algoritmo de inserción es mucho más eficiente que el de burbuja, dado que utilizó 5 pasos para hacer el ordenamiento. Y miremos uno de los últimos, que es el de selección, el cual también al momento de darle selección, también utilizamos un algoritmo. Utilizamos dos for anidados, un for para hacer el recorrido de las posiciones principales y el otro pues para hacer la pregunta como tal, para preguntar si esa posición es menor a la que está
en el recorrido como tal. También hacemos la misma impresión y también aquí nos menciona que utiliza 5 pasos para hacer el recorrido para esto. Vamos a hacer una prueba como tal. Acá pues al final, pues como de final de cada recorrido, simplemente imprimimos en la misma acción, imprimimos el algoritmo ordenado y al final, pues aquí imprimimos cuántos pasos. Por eso se necesitan los pasos, contarlos para poder imprimirlo acá, cuántos pasos se requieren. Vamos a hacer una prueba. En este caso vamos a ver la eficiencia de un algoritmo de selección burbuja y inserción, burbuja, selección, inserción, de cuánto se demora uno. Vamos a mirar tenemos en este caso por acá un algoritmo, un array. Por acá voy a mostrar un array grande, es relativamente grande y más o menos son alrededor tiene muchos datos como tal. Entonces ya aquí lo acabo de insertar, lo inserto como tal y le voy a dar un ordenamiento de selección. Para este caso, en el ordenamiento de selección, mira que acá se puse el array desordenado y me dice que este array empieza a recorrerlo y se demoró 365 pasos para poder ordenarlo. Y mire que al final lo ordena eficientemente con sus datos repetidos como tal. Vamos a mirar el de inserción. Ya miramos el de selección. Miremos el de inserción, cuánto se demora. Y el de inserción me dice que también se demora 365 pasos para hacer el ordenamiento de la regla. Y vamos a mirar el de burbuja. El de burbuja toma su tiempo porque consume memoria, porque va por cada ítem de cada dato o ítem del array, va a ser un recorrido. Acá nos dice al final que para hacer este arreglo se utilizaron 66.795 pasos para hacer el arreglo. Por eso se nota la diferencia en recursos de máquina, porque ahí notamos, cuando hizo el ordenamiento, el programa se pausó un momento mientras que hacía toda la lógica, todo el proceso y todos los recorridos en cada uno de los ciclos. Y mira que en el uno eran 375 y el otro son 76.000. Eso es un exponencial demasiado para un método de ordenamiento que los otros métodos son más eficientes. Como tal, muchachos, esto es como la presentación. Ah, bueno, se me olvidaba otra cosa mencionar, es que también a este arreglo le hicimos validaciones. Aquí estamos notando que tenemos unos espacios y en el ingreso de los espacios del array como tal, estamos haciéndole un trim, que es un trim, básicamente un método de una acción de la mayoría de los lenguajes de programación que tiene, y en especial Java, para eliminar espacios. Entonces, con base a eso, siempre estoy garantizando que estoy ingresando datos numéricos. También tenemos un validador, que si yo, por ejemplo, ingreso una letra, un carácter alfanumérico, cojamos un ejemplo, carácter alfanumérico como tal, le decimos que esto es una S y mezclo letras con números, y al momento de yo hacer el ordenamiento, pues aquí en el try el cache del programa, simplemente él lo que va a hacer es que me va a validar. Aquí les voy a mostrar en qué parte está en el método principal. No, perdón, sí, aquí en el de eventos principales, en el de acción de usuarios principales, simplemente estoy validando en el cache el valor de ingresado. En el valor de ingresado, entonces aquí dice el valor ingresado ese en el arreglo, no es un número válido, error tal, y esta es la excepción como tal. Entonces me va a mostrar la excepción que va a encontrar en el arreglo como tal. Eso sería pues como todo. Esto sería la presentación para ese trabajo de la unidad 4.
No sé si los compañeros quieran agregar algo o damos por finalizado el espacio. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Qué más, hombre?